¿Qué tal, señoras y señores? Martes 17 de enero, bienvenidos a todos. Si no habéis salido volando, enseguida trataremos este asunto y otros muchos a lo largo de esta hora. Vamos a tener nuestra sección de gastronomía hoy con una receta espectacular de la mano de Miguel Martínez Losa, que nos trae un arroz meloso con trufa. También vamos a compartir unos minutitos, los compartimos ayer, se los mostramos hoy con la Premio Planeta, la escritora Dolores Redondo, que vino a presentar ayer su última obra. También vamos a irnos, ya lo saben, esas personas. Hoy vamos a conocer la historia de Amparo, una señora que hace ya años, en esta ocasión, fíjense, por amor, decidió abandonar la gran ciudad, en esta Madrid en este caso, para venirse a nuestra comunidad autónoma, en concreto a Ortigosa de Cameros. Y también algunas claves, si alguna vez han pensado en invertir en bolsa, se puede invertir en bolsa aunque tengamos poquitos ahorros. Bueno, pues algunas de esas respuestas vamos a darles en el programa de hoy, pero vamos con algunos de los titulares en clave política. Lo conocíamos hoy mismo, la renuncia del diputado por el PP Alberto Bretón en su acta en el Parlamento de La Rioja y su dimisión como vocal del Comité Ejecutivo del Partido Popular. Bretón, en su comunicado, ha alegado que se ha adoptado estas decisiones después de que este sábado en Zaragoza la Dirección Nacional del Partido Popular haya descartado definitivamente la posibilidad de celebrar un congreso donde los afiliados pudiesen elegir libremente y sin imposiciones a su candidato a la presidencia del Gobierno de La Rioja. Y como decimos, el viento ha sido también el temporal que nos acecha, es el tema también del día. Vientos de hasta 132 kilómetros por hora que han provocado incidencias en nuestra comunidad autónoma. Como decimos, 132 kilómetros por hora se han alcanzado en Aguilar, seguido de Ocón con 120 kilómetros por hora y San Román, donde ha habido vientos de hasta 115 kilómetros por hora. Y con ello vamos a arrancar. Está mi compañera Ainara Domingo, sobre todo para conocer, Ainara, si lo peor ha pasado o si todavía nos queda temporal para rato. Dejamos uno, creo, y comenzamos otro. Cuéntanos. Pues dejamos a Gerard y comenzamos con Fien. ¿Y quién lo diría ahora mismo? Porque parece que el sol ha salido en Logroño, sí, después de la que ha caído esta mañana y la que se prevé que caiga, Elsa. Que esto yo no sé si José Calvo, Meteosojuela, es algo para que nos deje hacer esta entrevista, pero se prevé que la cosa va a estar más movida, ¿no? Sí, desde luego. Estamos teniendo mucha suerte porque ha sido probablemente uno de los pocos momentos de sol de hoy. Y es que además lo que viene se plantea muy interesante, frentes que van a llegar, temperaturas que todavía van a caer más y probablemente la nieve en cotas muy bajas. Comentábamos que hemos dejado a Gerard, que se llamaba así la borrasca. Esto no es de manera que se haya hecho, ¿no?, estos días por fomentar un poco, ¿no?, toda la historia, sino que esto ya estaba establecido, ¿no?, que se llamara así. Sí, así es. AEMET, que es la Agencia Estatal de Meteorología, lo que hace es dar nombre a las borrascas que llaman de gran impacto, es decir, aquellas que van a tener influencia cuando hay fuertes vientos, cuando hay afectación en la población. Entonces, efectivamente, tuvimos hace unos días a Gerard, ahora tenemos a Fien y quién sabe si en los próximos días tendremos alguna más. ¿Y por qué, José, este cambio, no? Porque en teoría debería ir primero Fien, luego Gerard. ¿Por qué se ha hecho un poco este cambio a la inversa? Coincidió en el momento entre que AEMET nominó a Fien y la Agencia Estatal de Meteorología francesa nombró a Gerard. Así que fue un momento en el que ambas no se pusieron de acuerdo. Casual, ¿no? Sí. Y hemos tenido viento, bueno, ha habido muchísimo viento, ¿no? Lo comentaba también Elsa hace unos segundos, por algunas zonas de La Rioja, incluso ha habido rachas, ¿cómo decís?, moderadamente fuertes o muy fuertes. No, muy fuertes. La racha que se ha recogido esta noche en Valdezcaray ha sido de 150 kilómetros por hora. Aquí en Logroño, la estación que está aquí mismo, ha marcado 96 kilómetros por hora, así que no, se pueden considerar bastante fuertes. Y la previsión, habrá gente que nos esté escuchando y nos diga, ¿dónde están esas nieves que se vaticinaban para estos días aquí en La Rioja? ¿Van a caer, José? ¿Sí?
Bueno, las nieves cayeron a lo largo del fin de semana, de los primeros días. Ayer subió mucho la temperatura y con el viento probablemente se fue, pero lo bueno o lo fuerte o lo interesante está por llegar. Ya a partir de esta tarde mismo todas las precipitaciones van a ir bajando la cota de nieve, van a ser en cotas bajas e incluso lo que hablábamos al principio, a lo largo de esta noche y de mañana podemos ver nevar prácticamente en toda La Rioja. Precipitaciones de tipo convectivo en forma de chubascos, desplomes, del cielo se vuelve gris, cae, puede nevar, aparece el sol, así para que cuaje, pero que mañana puede nevar prácticamente en toda La Rioja es muy probable. Ainara, me gustaría que le preguntases... José, porque esto no... Sí, que decía Ainara que me gustaría que lo que no era normal en realidad era lo que hemos tenido hasta ahora, ¿no?, en este invierno. Yo creo que sí. Me dice Elsa, José, que lo que no es normal es lo que habíamos tenido hasta ahora, ¿no? Este invierno, bueno, prolongación del otoño o del verano, no sé. Efectivamente, venimos de una situación excepcional, anormalmente cálida. Estamos ahora ante un temporal invernal de los de antes, de los que debería haber, así que es más normal esta situación de frío y nieve que se nos avecina que de dónde venimos con esas temperaturas tan altas. ¿Y la borrasca esta, de dónde viene? ¿Viene de algún sitio de Europa? ¿Por qué se ha producido? Bueno, en realidad lo que hacen es moverse los centros de presión. Ahora el anticiclón que influía tanto sobre nosotros se ha retirado hacia el Atlántico y se ha descolgado en capas altas una vaguada de aire frío muy inestable que viene desde latitudes muy altas y al formarse bajas presiones en Europa y en el Mediterráneo y el anticiclón en el Atlántico se favorece esta canalización de una masa de aire fría, ártica, marítima, denominada, que es muy fría, con algo de humedad y que es la que nos va a traer estos frentes que van a dejar precipitaciones de nieve en cotas bajas. ¿Con cuánta previsión, José, se pueden saber que van a pasar este tipo de fenómenos? Porque igual vosotros no lo veis así a la larga, pero ¿sabéis realmente lo que puede llegar a suceder con bastante antelación, diría una semana o así más o menos? A ver, generalmente aproximadamente el periodo de 10 días es un 30% y a 3 días un 90%, pero es verdad que en situaciones de inestabilidad estos márgenes se reducen. Cuando hay estabilidad y anticiclón es más fácil de prever y de predecir y en situaciones de inestabilidad algo más difícil, pero aproximadamente en 3 días la fiabilidad es muy alta ya. ¿Y se podría decir entonces que estamos en alerta, en algún tipo de alerta ahora mismo? Sí, la Agencia Estatal de Meteorología ha declarado avisos amarillos y naranjas por viento, que ya hemos vivido, y por nieve a partir de mañana. Y además, curiosamente, mañana puede nevar más en zonas del valle que en zonas de montaña por la predisposición de esos vientos y esos frentes. Y de aquí a final de semana es muy probable que veamos más avisos, porque el frío se mantiene y las precipitaciones se mantienen. Y habrá gente que nos esté escuchando, José, y diga, hace no sé cuántos años ya pasó esto, vosotros os movéis también por este tipo de previsiones, ¿es lo normal ahora, es lo que toca o suele cambiar el tiempo por estas fechas? Sí, bueno, antes lo único que los temporales invernales eran situaciones más habituales, pues en Logroño veíamos nevar 2, 3, 4 días bajando la nieve, ahora pasa a ser excepcional. Creo que la última vez que nevó en Logroño fue con Filomena, hace 2 años, y ahora pues ya tocaría, pero estos temporales invernales deberían ser lo habitual, pero es verdad que cada vez son menos frecuentes. Y tenemos que decir que la cosa va a cambiar, ¿no?, ya para esta tarde. Sí, ahora estamos en un periodo de pausa. Este tipo de tiempo es el que vamos a tener los próximos días. Van a llegar los frentes, chubascos, cielos que se ponen muy grises, que llueve mucho, que después, periodo de calma entre chubasco y chubasco, sale un poquito el sol, algún arco iris y vuelve a llover. Y este tiempo así lo vamos a tener, pues ya te diría que hasta finales de semana. Pues a abrigarse y a tener cuidado también con el coche, que parece que no, pero el viento... Sin duda, y bueno, y a disfrutar de la nieve que la vamos a tener y bien cerca. Muchísimas gracias, José. Gracias a vosotros. Pues abrigarse, Elsa, ¿eh? Pues sí, abrigarse. Ahí en el plató estarás calentita, hace frío, ¿eh? Sí, ya aunque esté el sol aquí, pero hace fresquete. Bueno, pues muchísimas gracias, esa es la previsión, a ver si esas nieves llegan a la estación de esquí de Valdezcaray, lo hablábamos la semana pasada con su gerente, que tenían ya muchísimas ganas y además tenían todo preparado, a ver si cae bien de nieve ahí para que puedan ya finalmente abrirlas. Gracias, Ainara. Cambiamos de tema totalmente, se lo comentaba al comienzo del programa. Bueno, al final es cierto que la actualidad manda. Fíjate si han salpicado todo este tema de Shakira, Piqué,
que hasta también en noticias económicas, bueno, pues se han visto afectadas, aunque ligeramente por lo visto, casi nada. Hablábamos de titulares como que, por ejemplo, que Casio habían bajado mucho sus acciones, el precio de sus acciones, y bueno, en cambio otras marcas que también se nombran en la canción pues habían subido. Pero me cuenta mi siguiente invitado bueno, que tampoco ha sido para tanto. Y vamos a hablar, a colación de este tema, de las inversiones en bolsa, no para los grandes patrimonios, que es a lo que se dedican ellos, que ahora le voy a presentar, pero también al ciudadano a pie, al del sueldo medio. Paul de Graaf, director de Ant Bank de La Rioja. Buenos días, lo primero, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, Elsa. Vamos a empezar primero por lo anecdótico, ¿no? Eso que estábamos hablando ahora, que hemos visto algún titular, pero que en realidad la cosa se ha quedado en agua de borrajas, como solemos decir, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, las connotaciones que pueden tener este tipo de situaciones, pues bueno, pues en un momento dado pues puede tener alguna pequeñísima influencia, pero realmente compañías como pueda ser Casio Computer, que es una compañía japonesa, ¿no? Pensemos que son empresas que capitalizan 2.500 millones de euros, más o menos en ese entorno. Entonces, estas noticias prácticamente no tienen relevancia. Sí que es verdad que las connotaciones pues, probablemente no sean negativas, sino puedan ser algo más positivas, porque se habla de ello, pero a efectos prácticos no va a tener ninguna influencia en sus resultados, ¿no? Que al final es lo que es la bolsa. Quizás otro tipo de noticias sí las pueden tener, pero en este caso unas como... Eso es, compañías tan grandes como esta es muy difícil que tenga influencia estos temas. Bueno, pues cuando hablaba ayer con Paul sobre lo que quería tratar en el programa, le dije, bueno, a mí me gustaría explicarle a los riojanos y riojanas que nos ven, porque como bien decimos, Ant Bank se dedica, digamos, a la gestión de grandes patrimonios y a las inversiones de grandes patrimonios. Pero a mí me gustaría, le explicaba, ¿no? Digo, quiero contarle a los riojanos o a las riojanas que tenemos un sueldo medio, que bueno, ahora quizás es más difícil, la gente ahora mismo ahorrar, Paul, supongo que se está convirtiendo en tarea ardua difícil, ¿no? Ahora mismo, para invertir. Eso es, sí, bueno, yo creo que todo el mundo tiene bueno, pues una capacidad determinada de poder destinar unos ahorros, ¿no? a una previsión futura. Lo que sí que tenemos que tener muy claro, digamos, son los riesgos, ¿no? Que puede tener cualquier tipo de inversión, ¿no? Es verdad que probablemente el español medio es más un ahorrador que un inversor, ¿no? Y muchas veces pues, bueno, pues, no tenemos la suficiente cultura financiera para poder canalizar correctamente la fase de inversión, ¿no? más que de ahorro. Llamamos ahorro a la parte más conservada de nuestro patrimonio y llamamos inversión pues, bueno, a invertir precisamente ese dinero en algunos activos que probablemente son más rentables a largo plazo, pero también tienen más fluctuación, ¿no? Que es lo que llamamos esa volatilidad. Pero alguna vez que uno dice, jo, me encantaría invertir en bolsa, ¿no? Pero que hay que tener en cuenta, porque no es tan sencillo como decir, venga, voy a coger y voy a ver qué va bien ahora y me pongo... No, o sea, me refiero, habrá que informarse un poco, igual asesorarse, que no, me refiero que no es algo de tan pues así es, yo creo que lo primero más importante es ir de la mano de expertos, ¿no? que nos acompañen en estas decisiones. Yo creo que una de las pautas más importantes que hay que tener en cuenta es el plazo, ¿no? Es decir, la renta variable, que es como se llama de una manera un poquito más técnica a la bolsa, pues probablemente es uno de los activos más rentables a largo plazo, y cuando hablamos de largo plazo pues hablamos de unos periodos que pueden ir entre no menos de 5 años para tener un cierto retorno y una tranquilidad. Si hablamos de los últimos 15 años, pues la renta variable es el activo más rentable, pese a haber sufrido, ¿no? Pues estos avatares en los que hemos visto de la economía, esa gran crisis del 2008 de los mercados financieros, esta situación también de crisis del euro que vimos en el 2012 o esta reciente crisis geopolítica, ¿no? Por parte de Ucrania. Pero realmente es el activo más rentable a largo plazo, pero hay que saber que tenemos que invertir un dinero que realmente no vayamos a necesitar en el corto plazo, porque tomar una decisión de corto plazo en bolsa puede ser muy contraproducente. Hay frases que se oyen, ¿no? Como por ejemplo, ¿hay que arriesgar más para ganar más? ¿Eso es así? ¿Eso se cumple?
Pues probablemente es una premisa que es correcta. Lo que pasa es que también el concepto del riesgo es muy relativo y es muy subjetivo, ¿no? O sea, al final, invertir en bolsa no es más que invertir en empresas, ¿no? Invertir en empresas, en los beneficios futuros de unas empresas. Al final la economía se expande, con lo cual a largo plazo cualquier empresa bien gestionada va a crecer y va a tener más beneficios, ¿no? Lo que ocurre es que para invertir en bolsa hay muchas maneras de hacerlo. La manera directa, ¿no? Es decir, comprando acciones directamente, pues probablemente no es la mejor fórmula para un inversor que comience a tomar relación con la bolsa, porque no nos permite diversificar lo suficiente. No es mejor hacerlo a través de un fondo de inversión, que un fondo de inversión, digamos que es una bolsa en la que yo participo junto a otro conjunto de inversores, y que hay un profesional o un equipo profesional que invierte en bolsa en determinadas acciones. Si yo tengo que escoger muy poquitas acciones, o tengo mucho conocimiento de ello, o tengo una probabilidad de equivocarme mayor. Por eso es mejor ir a fondos de inversión, sobre todo cuando invertimos fuera de España, también por un tema de costes, es decir, es más eficiente hacerlo con fondos. Además, los fondos a nivel jurídico y legal es una fórmula muy segura. Un fondo de inversión, por definición, nunca puede quebrar, ¿vale? Podrá subir o podrá bajar. Sin embargo, una sola acción sí que puede tener un problema, y hemos tenido en la historia muchos ejemplos, ¿no?, de empresas que han quebrado. Una persona que diga, es que yo tengo 1.000 euritos guardados, ¿con 1.000 euritos ya se puede invertir, Paul? Sí, al final los fondos de inversión no tienen un importe mínimo. Uno puede invertir a través de una participación y efectivamente, pues en ese caso, pues lo recomendable sería a través de un fondo de inversión que estuviera muy diversificado, que fuera global. Hay que entender que dentro de la bolsa pues es muy diferente invertir en mercados desarrollados, como puede ser Estados Unidos o la zona euro o Europa, a invertir en mercados emergentes, que la fluctuación es mucho mayor. Y tampoco es lo mismo invertir en empresas, vamos a decir, cíclicas, empresas que tienen ya unos ingresos recurrentes, estables, que son estables, efectivamente, empresas del sector energético, del sector financiero, a invertir en empresas de otros sectores, como pueden ser las empresas de tecnología, que todavía, digamos, no tienen un ingreso recurrente y están en una fase de inversión que requiere de asumir más riesgos dentro de la gestión de esa empresa, ¿no? Hay muchas veces, yo que alguna vez me puse a trastear y decir, bueno, según qué páginas te encuentres, te recomiendan unos simuladores de inversión en bolsa que existen en Internet. Algunos de ellos gratuitos. ¿Tú los aconsejas? ¿Son realistas? Bueno, ¿puedes aprender, me refiero? Sí, yo creo que todas las posibilidades hay que estudiarlas y son válidas. Estos simuladores lo que hacen es tomar unas pautas de diversificación muy amplias y puede ser una manera de empezar a adentrarse un poquito en las inversiones, ¿no? Yo siempre creo que, como hemos dicho, ¿no?, que es mejor ir de la mano de expertos que un poco que nos orienten. Si buscamos un poco estos históricos de si es un activo rentable o no, como decíamos, ¿no?, en media la renta variable a largo plazo pues suele tener un entorno de entre el 7 y el 8%, pero por el camino pues tenemos años muy malos, como fue el año 2022, que acabamos de dejar, y años muy buenos, ¿no? Si hacemos un cómputo y pudiéramos ver los últimos 100 años en verde los años positivos y en rojo los años negativos, si lo pudiéramos ver gráficamente, pues veríamos muchos más verdes que rojos, pero veríamos rojos con una dimensión mucho más amplia que esos verdes, ¿no? De tal manera que la mejor manera de invertir en bolsa probablemente es con una vocación de permanencia, ¿vale? O sea, eso de salir y entrar es muy complicado y eso solo pueden hacer gente que esté continuamente metido en los mercados financieros, y eso es muy complicado. Con lo cual hay que tener una vocación de permanencia y como digo, de no precipitación, ¿no?
Y para ir acabando, Paul, ¿es un buen momento en esta situación en la que estamos, con esta inflación que tenemos en este momento, o todavía los mercados se vuelven mucho más inestables? Bueno, pues, a ver, yo diría que es un buen momento para el ahorrador, ¿vale? Sí que es un buen momento para el ahorrador. El ahorrador que va a invertir en función de cómo están los tipos de interés, los tipos de interés han subido, yo creo que es un buen momento para el ahorrador. Para el inversor, pues digamos que no es un mal momento, teniendo en cuenta que venimos dentro de esa escala que hemos visto de un año muy negativo. Claro. Normalmente cuando los mercados sobrereaccionan, pues luego suele haber un momento de subidas. Podríamos decir que el 2023, en general y en media, pues va a ser un año mejor que lo que se ha comportado el 2022, pero es muy difícil de predecir y nosotros no sabemos lo que va a ocurrir, sí que sabemos cómo se comportan los mercados, ¿no? Entonces yo diría que es un año probablemente mejor que el 2022. Paul, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que nos ha quedado claro dos cosas. Una, sí que se puede invertir con pequeños ahorros, pero siempre mejor dejar asesorarse por profesionales. Lo dicho, gracias. Gracias a vosotros. A ver, nos vamos nosotros hasta Ortigosa de Cameros, como les contábamos al comienzo del programa, a conocer más de cerca la historia de Amparo, que muy jovencita se vino a pasar 15 días a Ortigosa de Cameros, a trabajar allá, se enamoró, y se enamoró, ahí se quedó. I know it's late and I can't tell. I just ring this shiny bell and someone comes to me. Pues yo soy de Madrid, nacida allí, en Madrid. Y bueno, pues cuando eres joven, pues estás estudiando y no sé cuántos. Luego decidí hacer oposiciones a la administración. Y entonces, pues, entre medias, me surgió el cuidar de unos niños en verano. Y entonces, pues, dije, pues bien, mira, como no trabajaba, digo, pues así me gano un dinerito para seguir estudiando. Y entonces, pues, era una familia que descendía de aquí y me cogieron para cuidar de los niños. Y estuvimos 15 días en Casurdiales y 15 días en Ortigosa. Y cuando vinimos aquí a Ortigosa, yo acostumbrada, jovencita, 21 años, a la gran ciudad y todas esas cosas, llegué al pueblo, subí con los niños, di la vuelta al pueblo, que tardé 5 minutos y dije, Dios mío, ¿dónde estoy? Digo, me marcho. Y me dijo, ay, no, me dijo la madre de los niños, no, digo, tú tranquila, que ya vas a ver, que vas a conocer gente, que es que esto luego se anima mucho y tal y cual. Y efectivamente, se animó mucho. Yo empecé a salir con unas chicas que venían como yo en otras casas, y conocimos a la gente del pueblo y conocí a mi marido y entonces pues aquellas cosas que pasan cuando uno es joven, el enamoramiento, y entonces pues luego ya pues nos casamos, me vine a vivir aquí y el primer invierno fue muy duro porque acostumbrada a tener mucha gente, muchos amigos y ir a muchos sitios y de pronto pues no conocía así a la gente, no, era más. Pero luego ya nada, luego ya empecé a hacer la vida y a conocer a la gente, a vivir aquí. Ya te digo, aquí había una población, había mucha gente, mucha vida. Y entonces, bueno, pues uno más. Surgió esta casa y la vimos y dijimos, pues la vamos a comprar. Era una casa antigua, muy antigua. Pues encontramos documentos de 1700 y pico, o sea, hecha así, tenía bóvedas, maderas, bueno, una casa típica de pueblo. Y entonces, cuando yo, antes de comprar la casa, íbamos por ahí con los críos, venía gente de paso y preguntaba por sitios para dormir. Y entonces no había. Entonces dije, jo, qué pena. Y cuando compramos la casa, la vi que era tan grande que dije, jo, pues igual puedo hacer una especie de alojamiento, una casa rural. Y así fue la idea. Entonces hicimos el proyecto, la rehabilitación y hicimos la casa. Yo ahora no me volveré a vivir a Madrid, nunca. Sí que me iría a lo mejor a una ciudad pequeña,
Logroño, San Sebastián, Burgos, una ciudad pequeñita, que aunque la gente que vea esto de Logroño diga, pues no, es una ciudad pequeñita y se puede pasear y tiene una calidad de vida muy buena. O sea, entonces yo a las aglomeraciones, los ruidos, el estrés, no. Eso de que te llevan. Ahora en Navidades, cuando mis hijos eran pequeños íbamos a ver la Plaza Mayor, el Cortilandia, todo aquello, no ibas donde tú querías, era una avalancha de gente. No, eso no. Esto ya estamos acostumbrados. Y a mis hijos no les digas de ir a una ciudad, que no. Do you want them by your side? Does the cold appear? Wonder if you couldn't hide. Eso es una gran pelea mía con la gente cuando dice, es que amamos el pueblo por encima de todas las cosas, es que somos de aquí, es que... Y yo digo, vale, pues si ser de aquí, venir a vivir aquí, que los servicios no nos faltan, si es que tenemos todos los servicios que necesitamos. Aquí en Ortigosa tenemos médicos, tiendas, farmacias, tenemos de todo. Entonces, que no tenemos ciertos servicios. Los servicios es la gente. Cuanto más gente haya, más servicios tendremos. Por ejemplo, cuando los niños míos eran pequeños había guardería. ¿Por qué? Porque había muchos niños. Entonces venían los niños de aquí, los niños del Rasillo, los niños de Nieva, y entonces había... Yo animo a que se vengan porque las distancias, las carreteras no son tan malas, ha evolucionado mucho, las carreteras son buenas. De Logroño a Ortigosa, Nieva, el Rasillo, estos pueblecitos, que todos estamos igual. No es tanta la distancia, las carreteras no son tan malas y puntualmente a lo mejor podemos tener un día malo o 2 días malos, pero están constantemente limpiando las carreteras y eso. Y tenemos una escuela estupenda, que tenemos todos los servicios que necesita una escuela, o sea, es que es increíble. Entonces, si vinieran más niños sería mucho más mejor para el pueblo, para todo, para la vida. Y entonces, se puede uno ganar la vida, puedes trabajar, puedes teletrabajar, que funciona, tenemos la fibra y funciona todo bastante bien. Y puedes innovar. Tenemos aquí una chica que ha preparado una quesería y se puede innovar, se pueden hacer cosas. Simplemente hay que tener ideas y desarrollarlas y se pueden hacer. Y entonces se puede venir a vivir aquí perfectamente. ¿Qué tendrán nuestros pueblos? Que todo el que viene se enamora y muchos de ellos además incluso se quedan, como ha sido el caso de Amparo. Bueno, pues entre otras cosas, por supuesto, la gente, nuestra gente, los riojanos, que somos la releche. Que nos vamos a publicidad. Venimos ahora mismo, que todavía nos queda programita por delante. Hasta ahora.